Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado. Hoy vamos a estar abordando ya específicamente el apartado o el capítulo propiamente de presentar los resultados. ¿Qué fue lo que usted estuvo haciendo durante los 3, 6, 9 o 10 meses que estuvo elaborando en su EPS? Por favor, dice bien, no lo vayan a confundir con el capítulo de la evaluación, ni lo vayan a confundir con el informe final. No es eso, porque aquí usted va a narrar, va a describir, va a contar. No sé, aquí tiene que ver mucho la creatividad, la originalidad que usted pretenda o que usted tiene propiamente para poder describir esos, esos meses, esos días en que usted estuvo trabajando en la empresa, en la comunidad o en la institución. Entonces, propiamente es una narración, es una descripción. El asesor no tiene participación aquí. Aquí sí no es el único capítulo donde podremos decir que el asesor no tiene participación. Lo va a leer, él lo va a leer, pero no le va propiamente a dar indicaciones porque él no estuvo con usted durante los 3, 6, 9 o 10 meses. O sea, él solo lo va a leer. Esto es un capítulo informativo. Sí. Su jefe o la persona que lo estuvo supervisando durante ese tiempo tampoco tendrá participación. Podrá de alguna forma pues indicarle, mire, creo que esa parte, esa información no es pertinente. Él lo va a revisar antes, en ese sentido, este capítulo, para indicar propiamente qué es lo que usted podría o no podría poner. Pero la mayoría de jefes se encargan única y exclusivamente de leerlo, dar el visto bueno. Por favor, vuelvo a repetir, no lo confundan con el capítulo de la evaluación. Eso es aparte. Aquí es una información, aquí es una descripción de lo que ustedes estuvieron haciendo durante el tiempo que les llevó su EPS. Sí es muy importante, ojo, sí es muy importante que esto coincida con el diario de bitácoras. Esto sí es muy importante. Ese informe, ese diario, ese cuaderno de apuntes que ustedes han llevado a lo largo de etapas anteriores, cuando usted empezó a planificar que iba a hacer su EPS, cuando empezó a llevar sus cursos de pedagógica de EPS, o cuando usted empezó a hacer el anteproyecto, protocolo, diseño, ya propiamente en el trabajo de su EPS, pues ahí tiene que coincidir muchas informaciones. Vuelvo a repetir, es más que todo una información descriptiva de todo el proceso de lo que usted estuvo haciendo durante ese. Bueno, antes de iniciar, vamos a dar un par de informaciones para estar en completa armonía en este punto. Bueno, la primera, el día de hoy tendremos nuestra última clase antes del descanso de Semana Santa, en ese sentido. Entonces, pongan atención a las siguientes fechas. El sábado 12 de abril no tendremos clases, o sea, dentro de 8 días, porque es sábado de Dolores. Y tampoco tendremos clases el 19 de abril. O sea, habrán 2 sábados seguidos que no vamos a tener clases. Vamos a regresar hasta el 26. El 26 de abril estamos regresando. Ahí vamos a estar hablando del tema del voluntariado. Hablamos del capítulo 5. Hoy vamos a hablar del capítulo 4. Entonces, para que ustedes lo vayan apuntando ahí en su agenda, no tendremos clases el sábado 12 ni el sábado 19, porque el sábado 19 es sábado de gloria, por ejemplo. Entonces, esos 2 sábados seguidos no vamos a tener. Si les llegara alguna notificación a aquellos que usan el calendario de Google, propiamente, no, hagan caso omiso a esas notificaciones que les traigan, porque así está programado según la calendarización que se les, o la invitación que se les hizo a ustedes. Entonces, repito, 12 y 19 de abril no tendremos clases, estamos regresando hasta el 26. Entonces, parados de hoy hasta dentro de 22 días regresamos propiamente. Bueno, esa es la primera información. La segunda información, aquellos que tienen acceso a Webby, por favor, recuerden que la primera tarea se cierra el martes 8 de abril. Pero si pueden entrar también
para hacer ya su examen parcial y su examen final. Ahí ustedes entran al mosaico, dice tareas y exámenes, y ahí está habilitado propiamente donde dice examen parcial. Son 4 preguntas, preguntas sencillas, de falso y verdadero. No son preguntas complicadas en ese apartado. Usted las lee y las contesta. Es de falso o verdadero. Tiene 2 oportunidades. Si digamos que en la primera, digamos que ustedes en la primera oportunidad sacaron 20, le dan nuevamente repetir examen. Este examen vale 40, el parcial vale 40. Entonces, si ustedes sacaron en la primera 20 y en la segunda sacan 40, ustedes van a quedar con la nota más alta. Esa es la que ustedes sacan. Si a la primera sacaron los 40, con 40 se queda. O sea, ahí no hay ningún problema, no hay necesidad de volver a hacer nuevamente el examen. Entonces son 4 preguntas, cada una vale 10 puntos. No son preguntas del otro mundo, son preguntas sencillas. Eh, no hay tiempo para hacer el examen. Usted puede tardar el tiempo que usted considere necesario. Así, a grosso modo, un par de minutos le va a llevar a hacer el examen, un par de minutos le lleva. Entonces, no hay tiempo para que usted lo desarrolle. Ese es el parcial. Y luego viene, en ese mismo apartado está el examen final. Son 3 preguntas. 3 preguntas son más que todo de evaluación del curso. No son preguntas del otro mundo, no son preguntas complicadas, es solo sencillamente donde usted va a escribir o donde usted va a redactar propiamente cómo le pareció el curso y qué recomendaciones le daría al curso. No son preguntas del otro mundo, eso vale 30 puntos. Ese sería el examen final. Y con eso pues estamos llegando a los 100 puntos, ya solo sería agregarle propiamente el apartado de la asistencia, pasar el reporte de las personas que participaron propiamente mínimo de las 8 sesiones, participaron en 6, en este sentido, para que usted pueda optar a los 2 diplomas. Tanto el examen parcial como el examen final se cierran el 1 de mayo, obviamente a las 23:59, para que yo el 2 de mayo pueda hacer los cuadros, el 3 de mayo los pueda mandar al programa de cursos libres, tanto de la Universidad de San Carlos como de la Facultad de Ingeniería, y en los próximos días del mes de mayo, no les digo cuándo, porque eso ya no depende de mí, propiamente, pero les va a llegar por lo menos en la primera o mediados de la segunda quincena de mayo. Les va a llegar su diploma, siempre y cuando hayan ganado el curso. Sentido. Entonces, para que les pueda llegar lo más pronto posible. Entonces, tienen de aquí hasta el 1 de mayo para poder hacer su examen parcial y su examen final. No son preguntas complicadas, no son preguntas difíciles, pues, en ese sentido. Es más que todo, en la primera es de analizar y en el examen final es un proceso de autoevaluación o un proceso de evaluación del curso. Bueno, entonces vamos a iniciar ya propiamente con lo que sería la clase, después de la información que dimos, como la voy a repetir al finalizar la clase. Entonces vamos a abordar esta temática de la sistematización. Esto vendría siendo propiamente el capítulo 4, ya en el informe. Ustedes recuerden que lo habíamos dicho, en el anteproyecto, protocolo o diseño, ustedes hablaban de secciones y lo redactaban todo a tiempo futuro. La sección 1 era el diagnóstico, la sección 2 el base teórico o el marco teórico, y la sección 3 tuvimos la semana pasada el plan de acción. Ahora ya vamos a hablar, a partir de ahora sí solo vamos a hablar de capítulos, porque usted ya está armando, en este caso algunos le llaman el preinforme final, porque le faltan algunos elementos que nos vamos a ver más adelante, para que usted ya pueda tener ese resultado de su FPS. Entonces, este capítulo de la sistematización es donde usted va a narrar, donde usted va a describir, como dijimos al inicio de la clase, todos esos procesos, todas esas actividades. ¿Se recuerdan que ustedes en el plan de acción planificaron? O sea, por eso les decía que tiene que ser todo a tiempo futuro. Aquí, propiamente, a partir de este capítulo, la redacción tiene que ser a tiempo pasado, porque aquí ya hicieron el EP. Aquí ya estuvieron en la empresa o ya estuvieron en la comunidad, propiamente. Entonces ahora ustedes tienen que narrarnos, contarnos, explicarnos qué fue lo que estuvo haciendo. Miren, no es una regla, pues no es una regla. Esto ya dependerá, vuelvo a repetir, aquí tiene que ver mucho la palabra originalidad, creatividad, en ese sentido. Usted como futuro profesional de psicología, de ingeniería, de arquitectura, de cualquier carrera que usted esté estudiando, tiene que describirnos, narrarnos, presentar, pero repito, no es evaluar el EPS,
es evaluar o presentar propiamente los resultados que usted obtuvo o lo que usted realizó durante el tiempo que estuvo haciendo su EPS. Entonces, durante esos 3, 6, 9 o 10 meses, usted deberá narrarnos, describirnos propiamente ese proceso. Entonces, la sistematización, nosotros la vamos a entender simplemente como la presentación en cualquier tipo de trabajo académico, llámese EPS, tesis o monografías o cualquier tipo de trabajo, donde el futuro profesional va a presentar los conocimientos adquiridos. Ahí está la palabra clave, los conocimientos adquiridos. Es que ustedes nos digan qué fue lo que aprendieron. Así es sencillo. Si usted no da, para que las personas que vamos a leer su EPS, llámese asesor, encargado de metodología, revisor, algún amigo, algún conocido, algún pariente, y estudiantes que van a utilizar el EPS de usted como base, pues sepan qué fue lo que estuvo haciendo. Que no fue solo 3, 6, 9 o 10 meses de vacaciones. No es eso, pero, sino que qué fue lo que usted estuvo haciendo literalmente en el tiempo. ¿Cómo usted lo va a presentar? Ahí vamos a ver más adelante algún tipo de estrategias, algún tipo de formas que ustedes podrían utilizar para hacer esa narración, esa descripción propiamente. Entonces aquí propiamente vuelvo a repetir, el asesor no tiene participación. Es el único capítulo donde el asesor no participa. Él sencillamente lo va a leer. Es que él no puede tomar o decirles que algo está bien, algo está mal, porque él no tuvo intervención en ese sentido. Él solamente estuvo en etapas iniciales y va a estar en etapas finales. Pero esa parte intermedia, que es la que nos encontramos ahorita, es la narración o la descripción de esos hechos, que solo usted y su jefe conocen, obviamente. Entonces, es aquí donde usted va a plantear propiamente esos apartados. Tampoco es una regla, no queremos manejar eso, la terminología de regla, por alguna manera, pero podríamos decir que es uno de los capítulos más cortos del EPS. Es decir, ya hemos dicho que uno de los capítulos más largos pues es el capítulo 2 con el marco teórico, capítulo 3 podría ser también muy largo, pero este capítulos de subjetividad, algunos lo manejan entre unas 5 páginas. Y creo que es demasiado ya con 5 páginas. Es más que todo, es una estrategia de comunicación la que ustedes van a utilizar. El voluntariado, también que lo vamos a ver después de Semana Santa, pues dependiendo de la facultad, porque puede ser que no toda la utiliza, pues propiamente es también describir qué fue lo que usted hizo en apoyo hacia la universidad. Y el capítulo más, también uno de los más largos, es el capítulo 6. Entonces, ahí sí van a evaluar el EPS, ahí sí van a ver si ese EPS fue factible, rentable, viable, tanto para la empresa, la comunidad, como para ustedes o la universidad. Entonces, aquí se trata de que usted, vuelvo a repetir, en una breve narración, una breve descripción, pues nos presente qué fue lo que aprendió. Es que algo aprendió, así sencillamente. Algo aprendió. Ya lo hemos dicho a lo largo de este curso. 3, 4, 5 meses de EPS que valen a 2, 3 años de la universidad. Entonces, propiamente, usted aprendió algo. Y eso es lo que queremos saber, porque esto le va a servir propiamente para que los lectores de su EPS, en este caso estudiantes que vienen atrás de usted, pues conozcan en qué se deben de preparar, conozcan propiamente cuál es el campo de acción que ellos podrían tener. Aquí hay algo muy importante, aquí hay algo muy de mucha ayuda. Este capítulo propiamente, por decirlo de alguna manera, pues una de las personas que tendría que más leerlo, eso ya depende de la facultad, pero una de las personas que más tendría que leerlo sería el encargado de metodología, propiamente. Porque recuerde que él ya les dio el visto bueno, ya le aprobó el anteproyecto, ya les dio autorización para empezar a hacer su EPS, pero ya no, eso fue hace, ¿qué? 12, 14, 16 meses atrás. Él les dio ese visto bueno, ustedes presentaron que iban a hacer un EPS, llevaron sus cursos de inducción, presentaron el anteproyecto, se los aprobó el asesor, se los aprobó el jefe y se los aprobó también la unidad de EPS. Pero eso se puede hacer, ¿qué? Digamos, hace un año, por decirlo de alguna manera. Pongamos base, no quiere ponerlo tanto tiempo, pues mínimo, hace unos 6 meses, que fue cuando ustedes empezaron a hacer el EPS. Vamos a poner una fecha. Digamos que usted en el mes de enero y febrero llevó los cursos de inducción y los cursos de preparación. El mes de marzo se elaboró hacer su anteproyecto, esas 3 secciones, y en el mes de abril se lo aprobaron.
por decirlo así, se le aprobó al encargado de metodología. Entonces usted empezará a trabajar su EPS en mayo. Pues, pongamos una fecha, pongamos así una fecha. Que usted lo empieza a trabajar el 2 de mayo. ¿Sí? Entonces sería el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Vamos a ver que se tardó 7 meses. Va. Entonces, ahí van los 7 meses. A finales de noviembre, recuerde que ya la universidad está cerrada. Debe una fecha. En diciembre tampoco se toma en cuenta la universidad. Eso lo vamos a ver en el proceso de evaluación. Entonces estamos regresando nuevamente hasta el otro año. En el tiempo en que usted se tarda propiamente en elaborar su preinforme o elaborar su informe final, digamos que usted se llevó enero y febrero del otro año. Llevamos ya 9 meses. Y usted ya por marzo nuevamente lo lleva con la metodología. Hoy casi pasó un año. Casi pasó un año desde que él tuvo algún tipo de comunicación con usted, leyó su anteproyecto, hizo algún tipo de correcciones, algún tipo de observaciones, y ahora pues se quiere ver qué fue lo que hizo. Pues, es todo, esa es la función propiamente de este capítulo, de informar, de comunicar propiamente a los lectores, propiamente cuál fue el desarrollo, cuál fue el propósito, cuál fue su misión, su visión, cómo logró usted cumplir sus objetivos, cómo logró cumplir sus actividades, si las logró ejecutar en el tiempo y con el presupuesto. Todo lo que usted plasmó allá en el plan de acción, ahora hay que describirlo aquí si lo logró cumplir o no. Repito, no es la evaluación, no es la evaluación. Es sencillamente es que usted nos presente esa información y nos dé un sentido propiamente de las situaciones a las cuales usted se enfrentó. Entonces, la finalidad que tiene propiamente este capítulo es que usted facilite a los actores o facilite a los lectores propiamente del proyecto cómo usted se involucró, cómo usted de alguna forma tuvo ese proceso de aprendizaje, que fue lo que también, ojo, en ese sentido, usted deja a la comunidad. Sí. Algunas personas, esto lo miramos la semana pasada, desde que esto que vamos a hablar ahorita es opcional, incluyen aquí también ese EPS alterno. Ese EPS que repito, no es obligatorio hacerlo, no es obligatorio. ¿Se recuerda la semana pasada planteábamos eso también de que si usted quiere narrar, describir ese EPS alterno, lo puede hacer. Y si usted no lo quiere plantear, está en su derecho. Pero sí tiene que informarnos del EPS oficial. Entonces, algunas personas hacen un apartado en este capítulo y presentan propiamente a través de un resumen, a través de una recopilación, pues propiamente que trabajaron un EPS alterno. Queda a criterio ya de usted. El objetivo de eso es propiamente lo siguiente. Como les decíamos, lo lee el encargado de metodología. Entonces, el encargado de metodología va a leer este capítulo propiamente y aquí podría venir ya una pregunta para el examen público. Él podría decirles, mire compañera, mire compañero, en base al planteamiento del problema que usted desarrolló en su anteproyecto y en base a la teoría que usted hizo en su marco teórico, me podría explicar si usted logró cumplir a cabalidad su EPS y me podría explicar qué actividades realizó. Eso es lo que usted tendrá que responderle a la persona en el examen público, que eso lo vamos a ver en la última clase. Entonces aquí simplemente es comunicar, transmitir esos datos, propiamente. Transmitir a los actores ese proceso de análisis, un proceso de evaluación que usted llevó. Es descripción, es narración, es contar. Ojo, no es echar casaca. Ojo a eso, por favor. No es echar casaca y a ver qué se me ocurre. No, porque vuelvo a repetir, se va a confrontar con su diario de bitácora. En este caso, pues el encargado de metodología va a pedir ese diario de bitácora y lo va a revisar y va a ver que coincida. Pues tampoco es copia del diario de bitácora, no es eso tampoco. No lo va a, que voy a copiar todo lo que está en el diario de bitácora. No, es sencillamente que usted presente un resumen, una síntesis de ese cuaderno de apuntes y él solo lo va a comparar. Va a hacer ese proceso de evaluar su EPS en el tiempo, o sea, esos 6 meses que usted lo estuvo trabajando, o 7, 8 meses, repito. No es la evaluación del EPS, no es eso. Pero sí le sirve a él de base propiamente para cuando tengan que evaluar, porque eso lo vamos a ver allá cuando regresemos después de Semana Santa, él va a evaluar propiamente el EPS, que es el encargado de metodología, pero tiene que conocer algo. O sea, no puede evaluar algo con desconocimiento. Para eso sirve, pues, propiamente, ese apartado. Por eso les digo, es uno de los capítulos más cortos, propiamente, es uno de los capítulos, la mayoría lo hacen entre 4 o 5 páginas.
Si usted quiere ponerle más, pues póngale eso. Nadie le va a decir que no. Pero sí trate de ser lo más detallado. Porque si nos vamos a tiempo calendario, prácticamente estamos hablando de casi de 180 días que usted estuvo trabajando. Son 6 meses, propiamente dicho. O 7 meses, dependiendo si su EPS se extendió, propiamente dicho. Entonces usted tiene que, a través de un proceso de metodología, pues cumplir esa finalidad de transmitir el nuevo conocimiento. Porque es aquí donde vuelvo a decir el área de metodología. El área de metodología va a evaluar o va a revisar su EPS, este capítulo que y él podrá sacar de alguna forma qué es lo que se le podría cambiar o qué es lo que se le podría presentar si hubiera algún tipo de reformas al pensum. Ojo en ese sentido, ojo en ese apartado. Usted aquí puede dejarle algo de beneficio a la facultad, ¿sí? A través de esa descripción. Entonces ellos, esto queda en teoría, pues queda en teoría, pues, y voy a decir algo que tal vez va a sonar muy egoísta, pues, esto ya a usted ya no le interesa en ese sentido. O sea, usted describe, usted narra este hecho, si la facultad lo toma en cuenta, qué bien, y si la facultad no lo toma en cuenta, qué bien, porque usted ya está a punto de graduarse. Es decir, entonces usted podrá decir, mire, durante el tiempo que estuve haciendo mi EPC, hubo la necesidad de aprender o sacar cursos de sistemas operativos o cursos de Office, o hubo necesidad, de, por ejemplo, de aprender a hablar en público, o hubo necesidad de presentación de informes finales. Ahí, es lo que usted le está dejando como conocimiento a la facultad, para que la facultad lo evalúe justamente y tome una decisión. Esa ya será cosa de la facultad justamente para poder hacer algún tipo de cambios al pensum para las nuevas generaciones. Digamos, digamos en el año 2025 se presentaron, para poner una cantidad, no estoy exagerada, pero para poner una cantidad, el año 2025 se presentaron 100 EPS, por poner una cantidad, estoy poniéndolo así exagerado, se presentaron 100 EPS. Y los 100, que casi de los 100 EPS, el 90% indican de que hay que hablar, hay que llevar algún curso de hablar en público. Porque ustedes dejaron algún tipo de capacitación, dejaron algún tipo de enseñanza a las personas en la comunidad o en la empresa. Pero al inicio ustedes tienen dificultad con poder transmitir esos conocimientos. Esto en el área de psicología, en el área de trabajo social, en el área de económicas, se le conoce como extensión. Es donde ustedes le dejan algo a la facultad para que la facultad mejore el proceso de enseñanza en el pensum de la carrera. Repito, si la facultad los toma en cuenta, qué bien. Y si no los toma en cuenta, qué bien. Eso ya no es el problema. O sea, usted dejó algún tipo de observación. Y aquí, ojo, y también eso le va a servir mucho a usted también. Esto sí le va a servir a usted para hacer las recomendaciones de su EPS. Este es un capítulo que le va a servir para sacar esas recomendaciones que le vamos a ver en la última clase, obviamente, de qué es lo que usted le recomienda a la empresa, a la institución, pero le recomienda también a la facultad. En el sentido. Entonces, es muy importante que usted sepa analizar, llevar ese proceso y presentar los resultados. Entonces, aquí hay que cumplir, obviamente, 3 pasos, o bueno, 4 pasos, 4 pasos para la presentación de este capítulo. Primero, hay que evaluar o hay que presentar los objetivos generales y los objetivos específicos de su EPS, obviamente, y luego centrarse a las actividades. Nuevamente regresar a ese plan de acción y evaluar o presentar los resultados de los objetivos que usted logró cumplir con las actividades. O sea, nárrenos, descríbanos. Si logró, pongamos una cantidad. Usted tenía planificado 10 actividades, narrar los objetivos generales y específicos de esas 10 actividades, qué fue lo que usted hizo, qué anécdotas, qué experiencias, qué le sucedió, qué cosas buenas, qué cosas negativas tuvo usted durante el desarrollo propiamente de su EPS. Entonces sería un proceso cíclico, donde usted hizo ese proceso de aprender, pero también está dejando algo a las nuevas generaciones para que ellas hayan aprendido también ese proceso. Entonces ahí es donde se está haciendo la explicación o la narración si logró cumplir sus objetivos, esos objetivos generales y específicos de cada actividad. Claro, queda a criterio ya de ustedes. Si ustedes quieren, pues hacen una narración o descripción en términos generales o van narrando o van describiendo probablemente actividad por actividad. Queda a criterio de ustedes. Aquí vuelvo a decir la palabra es creatividad, originalidad. El segundo paso que debe llevar este capítulo es ese análisis, ese estudio, esa propuesta, esas recomendaciones que usted quiere dejar.
miren, tal vez, sí, vuelvo a repetir, tal vez no era la palabra correcta, pues es una forma egoísta, que ya no le interesa propiamente qué es lo que vengan con los futuros egresados de su facultad cuando usted se haya graduado. Pero hay que ser un poco empático en ese sentido, hay que ser un poco abierto a que si usted tuvo esos conocimientos, pues transmítaselo a otros. Hay que ser, como decimos así en términos chapines, buena onda, pues, porque le va a servir a otras personas, en el sentido, le va a servir para que otras personas se preparen, en el sentido, para que otras personas tengan una mayor expectativa. Y pues, si lo queremos ver desde un punto de vista idealista, pues en ese sentido, para que haya mejores EPS. Es que, miren, a veces uno quiere que su EPS o su tesis es excelente, pero uno también quiere que la gente que viene atrás haga un mejor trabajo. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista idealista. Ahora, si usted solo quiere por salir del paso, pues a usted le va a dar propiamente si pues, harán mejores EPS o mejores tesis después de usted. Eso ya es la forma en que usted lo vea. Entonces, es analizar, es proponer qué es lo que usted le podría dejar a las nuevas generaciones dentro de su facultad, en ese sentido, dentro de su apartado. Y eso nos va a dar propiamente el eje de sistematización, el tercer elemento. Este eje de sistematización se refiere a una fase donde usted va a desarrollar el cuerpo, la narración, donde usted va a presentar los diferentes pasos o los diferentes procesos que le llevó para la recuperación o la recolección de la información. O sea, en simples palabras, usted va a tratar de darle un enfoque, va a tratar de incluir o va a tratar de resaltar ciertos elementos. Usted tendrá que resaltar ciertas etapas entre su EPS. Como decía, usted tiene ese EPS oficial, es decir, hay etapas o procesos que usted quiere que los nuevos estudiantes o las personas que lean su EPS se enteren. Por ejemplo, usted dice, esto fue lo más importante de mi EPS. Esto es lo que realmente se debería enseñar en las universidades. Esto es lo que deben de ir bien preparados los nuevos EPSistas. Entonces usted resalta ese apartado, ese eje de la sistematización. Entonces, en ese caso se trata de que usted propiamente presente esas estrategias de comunicación. Sí, Emilia. Vi que Emilia levantó la mano. Sí. Mm. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, entonces trata de que usted narre, que usted escriba precisamente qué es lo que usted podría resaltar de su EPS, qué fue lo que para usted fue lo más importante en ese tiempo. Tanto en etapas previas, vuelvo a repetir, porque aquí es desde etapas previas. No se centren solo única y exclusivamente a los 6 meses, sino que también ustedes narren, describan esas etapas de organización y de planificación. Eso que hemos venido hablando propiamente en las etapas del diagnóstico, en las etapas de las pruebas pilotos. Y eso también nos va a dar propiamente lo que sería el cuarto elemento, las estrategias de comunicación. ¿Qué significa? Es si usted logró cumplir sus objetivos, si usted logró cumplir sus metas, si usted logró cumplir ese propósito que usted tenía, si logró cumplir su misión y visión. Es propiamente, es hacer, digamos así, pues un feedback. Esto sería un feedback al EPS. Logró cumplir usted su objetivo, logró cumplir usted sus metas, propiamente, logró cumplir lo que usted perseguía, lo que usted pretendía. Entonces, aquí describan y lo que usted no logró cumplir, también preséntelo, porque más de algo pudo haber pasado, más de algo pudo haber presentado. Eso lo mirábamos la semana pasada. Digamos, de usted tenía 4 actividades y solo logró cumplir 3. Explique por qué la número 4 no la pudo realizar. Es cierto, su jefe ya le dio un finiquito, su jefe ya le dio simplemente la autorización del EPS, pero si venga usted y diga, mire, había que necesidad de hacer la actividad número 4 que consistía en esto y esto y esto, pero no se pudo realizar por esto y esto y esto. Los problemas, los obstáculos que usted tuvo. Como también, o como te digo, sí, su EPS se extendió. Lo mirando la semana pasada, pues, hay empresas o comunidades o instituciones donde no le van a dar el finiquito hasta que usted no termine su EPS. Si usted tenía 4 actividades, pues usted tendrá que terminar las 4 actividades. Pero aquí tendrá que saber tener esas estrategias, saber describir, narrar, presentar propiamente esas etapas que usted logró cumplir o etapas que usted no logró cumplir en esa situación. Entonces, esas son las 4 fases que va a llevar simplemente su narración, su descripción propiamente del proceso. Ahora, ¿cómo lo va a presentar? Aquí donde ya viene la creatividad, donde ya viene la originalidad.
Por ejemplo, ustedes van a ver ahí, o lo están viendo propiamente, ahí es una descripción de EPCistas del área de medicina, del área de veterinaria propiamente. Entonces ellos tomaron una idea o tomaron una creatividad propiamente de hacer un video, así de sencillo. Donde en ese capítulo propiamente ellos podrían haber hecho un guión de una película, un guión de un documental propiamente, y a través de un proceso de edición del video o a través de un proceso de sección de fotografías, pues se presentaban ahí. En este caso, pues ellos tomaron la decisión de hacer el video. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes se reúnan con el encargado de metodología o se reúnan con su asesor, pues tendrán que tener una plática con ellos y explicarles esto. Mire, en el centro de salud que estábamos simplemente solo había un escritorio y una camilla. Y ahí le van a explicar a ustedes las carencias que tenían. Y tuvimos una reunión con tales padres de familia, con tales directivos de tal asociación, les presentamos nuestro plan de acción, les presentamos nuestras estrategias, o en el caso aquí ya se unió un poco los de humanidades, en el sentido, entonces hicimos tales actividades con los adolescentes, hicimos tal actividad, o aquí está el EPS alterno, miren lo que hicieron, ellos hicieron un EPS alterno y era del área veterinaria, y ellos hicieron un proceso de vacunación, un proceso de castración, pues en ese sentido. Eso es lo que se trata, es que ustedes nos presenten ahí qué es lo que estuvieron haciendo. Repito, no es el capítulo de la evaluación, es esa parte, eso es distinta, ya se lo vamos a ver allá después de Semana Santa. Aquí es nuevamente, repito, es donde nos informamos. Ustedes, o en este caso ellos, pues, hicieron visitas domiciliares, obviamente, ya sea en el EPC oficial o en el EPC alterno, y pues prepararon. Ellos, por ejemplo, en el área de medicina, pues se prepararon porque ellos nunca, por ejemplo, en el área de medicina se dan muchos esos casos en el cual pues llegaban acompañados o se llevó mucho el proceso de alumbramiento. Entonces llegaban las comadronas, ellos apoyaban a las comadronas y pues eso es lo que ellas, o en este caso medicina, necesitaba. Ver un proceso de alumbramiento, en ese sentido. Eso se trata. ¿Qué es lo que usted aprendió? ¿Qué es lo que usted encontró de distinto? Que las aulas universitarias no se las dan. En las aulas universitarias, repito, solo nos dan la teoría. Pero aquí usted propiamente pues hace ese proceso. Esas visitas, ese proceso de darse a conocer ante la comunidad. Aquí también ellos empezaban con el tiempo del COVID, pues a hacer ese proceso del gel, pues se recuerdan ese sentido. ¿Qué tipo de transporte utilizaban? ¿Se recuerdan en ese sentido? Si tuvieron que tomar moto, carro, tuvieron que irse en un burro, tuvieron que irse a pie, obviamente, por dónde se iban, en ese sentido, esos caminos que tuvieron que atravesar. Eso precisamente es informal. Y ustedes en algún momento pues tenían el apoyo de los vecinos, el apoyo de la comunidad para que los llevaban diariamente a hacer su EPS, o ya el proceso dentro del mismo centro de salud, o dentro de la misma escuela, cada que hacían. Esto es propiamente ese capítulo. Las experiencias, las anécdotas. Y vean, esto, bueno, vamos que ustedes terminaran ahora su EPS, eso dentro de unos 5 años les va a traer muchos recuerdos allá en ese sentido. Entre unos 5 o 10 años, cuando ustedes vuelvan a ver su EPS, van a volver a ver ese apartado prudente y se van a recordar de eso. Y esto, les repito, no tanto les sirve para el EPS. Estas anécdotas, estas experiencias, estos conocimientos les va a servir en su vida profesional, en su vida personal. Veámoslo a esa inversión, que recuerden como mucho que se vea el EPS, esa inversión a mediano o a largo plazo. Ese es el propósito de este capítulo también, que usted de alguna forma tenga esas anécdotas, esas experiencias, porque esto le va a servir mucho en su vida. Esto usted se va a recordar de esto. Ahí donde usted dentro de 5 o 10 años va a decir, cuando yo hice mi EPS, a mí me tocó que volar, a mí me tocó que pasar por un río, es decir, me tocó que montarme en un burro, por decirlo de alguna manera. Aquí no importa qué universidad sea, ¿no? No importa si soy de la Marroquín o la del Valle, pues me tocó que ir a unas casas, perdona, la vez pasada, la semana pasada que decíamos casas donde tengo que guardar silencio, pues en ese sentido. No estoy juzgando, sencillamente estoy narrando las situaciones que se presentaron. Entonces, esto me sirvió propiamente para presentar o hacer mi EPS. Ahora ya como profesional, pues he ido, visité nuevamente esta comunidad, ha cambiado, ha evolucionado, o si usted se queda trabajando pues en esa comunidad y se puesto de salud, pues le va a servir para mejorar. Pues, o sea, eso también es el objetivo y la finalidad que se persigue propiamente con este capítulo de la sistematización. Ahora, propiamente, ya vimos cómo usted, aquí ven propiamente presentación de cómo se manejaron en base a su creatividad. Entonces ahora vamos a ver propiamente cómo usted lo podrá presentar. Aquí yo le doy algunos tips, algunas ideas. Yo le voy a dar 9 sugerencias de cómo usted podría presentar propiamente este capítulo. Queda a criterio de usted, queda a criterio de usted.
Yo no estoy diciendo que esto sea una regla. No, sencillamente es a criterio, es creatividad de usted. Pero lo importante es que usted debe de narrar, debe de describir, debe de presentar cómo se organizó esas etapas de previas para el EPS, ese nudo, ese enlace que usted le llevó propiamente en su trabajo del EPS. Entonces debe de narrarlo, debe de describirlo, presentando ciertas características, ciertos relatos, a través de una historia, a través de la descripción de las experiencias, de las anécdotas, a través de describir sus experiencias, sus sugerencias, sus recomendaciones, todo lo que usted considera que es necesario para que las nuevas generaciones que vayan atrás de usted sepan ver propiamente ese proceso de el EPS. Entonces aquí vemos 9 procesos, son sugerencias, repito, son sugerencias de cómo usted podría aplicar. Lo recomendable son usar una, solo es usar una, pues no va a utilizar las 9. Ahí lo vamos a ir viendo propiamente, esa ya queda criterio. Aquí le doy 9 sugerencias. Usted sabrá cómo las va a presentar. Pero también, ojo en el sentido, vuelvo a repetir, la palabra creatividad. Ahí usted podrá, ojo, en base a su creatividad, en base a su originalidad, pues describir esos fenómenos, esos hechos, esa situación que usted se expresó, y usted lo podrá hacer, si quiere, en una forma de fantasiosa, o podrá hacer en una forma real, quedará ya a criterio ya propiamente de usted. Entonces, si es necesario, como digo, aquí, esto lo conocen un poco más los de humanidades, en sentido. Aquí será que usted cumpla ciertas características al proceso del texto narrativo. Por ejemplo, podrá ser una historia real o una historia ficticia. Ahí tendrán que haber interlocutores, tendrá que haber un proceso de acotación, o sea, tendrán que haber personajes. Es decir, de cualquiera de las modalidades que usted presente. O usted podrá presentar a través de un espacio, a través de un tiempo, la narración de una acción. Es decir, repito, esto queda a criterio de ustedes en ese apartado. No es, vuelvo a repetir, no es una stricto sensu, como se dice así, que sea estos nuevos pasos, estos nuevos procesos que vamos a ver ahorita. No, sencillamente es creatividad de usted. Entonces vamos a ver esos 9 pasos, esas 9 sugerencias. Puede ser que usted presente a través de un cuento, haga una leyenda, haga un mito, haga una novela, una poesía, haga una crónica, una noticia, un reportaje o una biografía. Ahorita vamos a hablar de cada uno. Hay más etapas. Pero ahorita vamos a ver, estas son las que más se utilizan a la hora de hacer el EPS. No importa que seamos de ingeniería, no importa que seamos de económicas, que seamos de medicina, es narrar los hechos, es describir los hechos. Entonces vamos a iniciar propiamente con la primera fase, que es en este caso, pues, el cuento. Vamos a ver cómo usted podría hacer esto. El cuento, propiamente, si damos una definición, sería una narración breve, propiamente, con pocos personajes y con un desenlace rápido. Es donde usted podría empezar a decir, propiamente, en ese sentido, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dio, cómo se presentó esa circunstancia. Entonces usted y hace un diálogo, hace un guión, así de sencillo. Eso es donde usted va a presentar como que estuviera haciendo una película, por decirlo de una manera, como que estuviera haciendo una historia. Entonces podría empezar. Había una vez un psicólogo que se le ocurrió la brillante idea de ir a hacer su EPS a tal lugar. Entonces está narrando esa historia. Ya sea esa historia que usted se la puede inventar, eso queda a criterio de ustedes, pero en base a la realidad, pues, en y entonces incluye personajes, esos personajes son las personas que participó, el grupo objetivo, el grupo de colaboradores, todo eso, ese perfil que vimos anteriormente la semana pasada. Entonces se va comenzando con un relato. Había una vez un psicólogo que se le ocurrió hacer el EPS y se le ocurrió hacerlo en tal lugar. Y él planteó tales ideas, y él planteaba tales objetivos. Ahí empiezan etapas previas, de esas etapas de planificación que hablaba. Y a través de esa discusión, a través de esa presentación, pues usted va describiendo ese proceso o va teniendo ese enlace de los hechos. La mayoría, cuando utilizan el puente, se lo ponen en el guía. Ya usted dependerá, vuelvo a repetir, de su creatividad, si usted le inserta fotografía. Es recomendable insertar las fotografías ahí, para que se vaya viendo propiamente la historia, para que se vaya comprendiendo. Esto, por ejemplo, no sé si quienes hayan visto, pero por ejemplo, en los años 80 se manejaba mucho esto, porque estaba de moda en aquellos tiempos, en los años 90 todavía. No sé si ustedes han visto las novelas, pero
lo que se conoce como novelas revistas, propiamente. O en este caso, los periódicos propiamente, donde por ejemplo, ahora la prensa libre está manejando mucho eso ahora, cuando empieza a manejar o escribir historias o cuentos propiamente de ciertos lugares de Guatemala. Aquí también usted lo puede manejar. A veces vuelvo a repetir la creatividad. Es probablemente la originalidad de cómo usted va a hacer ese proceso de narración, ese proceso de descripción. Pero algo muy importante también, algo, repito, es cierto, no nos han preparado para hacer cuentos, porque en medicina o en ingeniería no nos preparan para eso, en ese sentido, al igual que en psicología, al igual que en cualquier otra carrera. Pero se trata de que usted mantenga el interés, mantenga propiamente eh, la atención del lector, motive al lector a que lea este apartado. En este caso, vuelvo a repetir, el encargado de metodología, su asesor, su jefe o cualquier otra persona. Entonces sabrá cómo lo desenlace. Eso, repito, si usted es de ingeniería, arquitectura, psicología o cualquier otra rama, pues usted dirá, no, yo no sé hacer puentes. Está bien, pues, pero hay otras opciones. Ahí te vamos a ir adaptando propiamente a cada una de las carreras. Pues, entonces usted comenzará esos párrafos. Aquí es muy importante también la redacción. Pero recuerde que no hemos llevado esos cursos de redacción y a veces propiamente no podemos presentar esas historias. Repito, es en base a su creatividad, en base a su originalidad. Entonces ahí tendrá ese proceso de inicio, ese proceso de desenlace, y pues tendrá que dejar propiamente una anécdota. Es lo que se conoce en los cuentos como una anécdota o una postata, por decirlo de alguna manera. Y en base a eso, pues el futuro psicólogo o el psicólogo que logró graduarse, o el ingeniero, o a la carrera que usted está acercando, recomienda lo siguiente. Y ahí dejan ese famoso y colorín colorado, el ingeniero vivió feliz. Ahí usted ya presenta propiamente esa forma en la cual usted quiere dejar esos nuevos conocimientos. Quiere ver propiamente si usted le resulta interesante para que nuevas generaciones puedan presentar o puedan hacer un mejor éxito. Bueno, ahí tenemos entonces el cuento. Vamos ahora con la leyenda, que sería otra forma de narración, otra forma de descripción. Y usted puede mezclar, aquí sí hay una diferencia, en el cuento, o usted escoge un cuento real o un cuento ficticio. Eso queda a criterio de usted. Pero aquí la narración es donde usted va a mezclar hechos reales con sobrenaturales. Aquí algunos cuando lo hacen y hacen lo siguiente, por ejemplo, si van a una comunidad propiamente. Entonces averiguan ciertas leyendas de la comunidad y la adaptan. En ese sentido, adaptan esa historia, esa leyenda que les contaron, porque ustedes tuvieron 3, 6, 9, 10 meses en esa comunidad, se enteraron de ciertas leyendas que existen ahí y usted hace una historia o hace un proceso de transmitir los conocimientos. Es decir, para que las nuevas generaciones pues, se sepan. Esto me maneja usted esa imaginación. Ahí la palabra clave es imaginación. Algo sobrenatural, algo propiamente adecuado al lugar. Igual tiene que ir vinculado con ese elemento del diario de bitácora. Entonces lo va a narrar en forma personal. Ahí ya la narración es en forma personal. Ahí sí, aquí sí se permite, es lástima que no les puedo dar el curso de redacción, pero en el segundo semestre, cuando doy el curso de redacción para EPS, ahí se indica que debe ser utilizando la primera persona del plural. Es decir, pero en este apartado, en este capítulo, sí se puede utilizar el yo. Es decir, yo como futuro ingeniero, yo como futuro pedagogo, como futuro economista, se me ocurrió hacer en un tiempo propiamente un EPS, que lo realicé en la aldea El Gusanito Feliz. Y había una historia, y había una leyenda donde había un personaje que le gustaba conquistar a las mujeres. Ahí ustedes van narrando, ahí ustedes van haciendo ese proceso. Esa leyenda, ojo, puede ser una leyenda oral o puede ser una leyenda escrita. Eso ya dependerá de ustedes de dónde está su fuente de inspiración. Pues claro, aquí pues ya hablamos aspectos de prosa. Eso no se lo puede pedir a ustedes, porque recuerden que en este caso pues no somos del área de lingüística. Es decir, efectivamente es narrar los hechos. Es contar esos procesos, es contar esos elementos que usted tuvo a lo largo propiamente de su vida. Bueno, luego viene como tercer elemento lo que se conoce como el mito, muy parecido a la leyenda. Pero en el mito usted ya le va a dar un aspecto, un corte fantástico. Ya le puede utilizar, si usted quiere, propiamente un antecedente y un resultado. Aquí propiamente se trata de que usted explique, ojo, esto es parecido un poco al marco teórico, ojo en este sentido. ¿Se recuerdan allá cuando ustedes tienen una descripción del problema? ¿Se recuerdan allá cuando vimos el marco teórico, la base teórica? Donde ustedes
explicaban cómo ustedes interpretaban el fenómeno, cómo ustedes interpretaban el problema. Entonces aquí usted tendrá que explicarnos las causas y orígenes de ese fenómeno, cómo usted lo fue observando, cómo usted lo fue presentando, qué fue lo que estuvo haciendo. Entonces usted presenta los resultados, presenta propiamente ese tipo de situación. Es como que se lo estuviera contando a otras personas, como que estuviera narrando. Por ejemplo, ustedes ven ahí a Abraham Simpson, por ejemplo, en el tío, él está explicando ahí, obviamente en este caso, cómo ese árbol de limonero llegó a Springfield, que es el caso de los Simpsons. Esto hace una historia, hace una narración, como que estuviera contándole a sus nietos, por decirlo de una manera. Usted ha tenido alguna plática con sus abuelos o bisabuelos, obviamente, y a veces ellos empiezan a contar historias, de fantasiosas, tal vez nosotros, empieza el abuelo a contar sus historias de siempre, pero más de algo, son anécdotas, son experiencias de la vida de ellos, más de algo nos puede servir. Usted ya cuando tengan su abuelo o no tengan su abuelo, ustedes ya, es que mi abuelo siempre nos decía esto, o el abuelo o la abuela nos decía hay que hacer tal cosa, o un tío planteaba esto. Eso es probablemente la descripción, es contar ese proceso, es narrar, pues en ese sentido, toda esa situación que se presenta o que se presentó a lo largo propiamente de su EPS. Luego tenemos otra forma de poder narrar su EPS. Este podría ser o caer en el aspecto de la novela. La novela es una parecida al cuento, propiamente, es una narración real o ficticia, pero que hay una diferencia con el cuento. En el cuento es un cuento de unas 2, 3 páginas, en ese sentido. En cambio, la novela tiene que ser más extensa. Y la novela propiamente también tiene una caracterización. Tiene mayores personajes, tiene propiamente mayores elementos o mayores actores que van a participar propiamente en el proceso de la descripción del hecho. Permítanme, vamos a decir por aquí ahí está. Bueno, entonces usted a través de la narración va a incluir elementos, y aquí es muy importante algo. Aquí habrían actores principales y actores secundarios. Es como una película. Es decir, donde el actor principal, pues es usted, en este caso, porque usted es el creador, efectivamente, del EPS. Ahí podríamos poner como actores secundarios, pues ese EPS alterno que usted haya realizado, y usted lo quiere presentar. Entonces ahí habría un público principal, que es en este caso con las personas que trabajó, y habría públicos secundarios, aquellas personas que colaboraron con usted o aquellas personas que le ayudaron, en este caso compañeros de la empresa o de la institución propiamente, o de la cooperativa o de la ONG o de la comunidad, que le ayudaron a hacer su EPS. Esos serían los personajes secundarios. Entonces usted le daría un papel, un rol propiamente a esa historia. Esa sí tiene que ser un poco más extensa. Algunas personas lo hacen más o menos en unas 10 páginas. Tiene que haber, eso sí, tiene que haber una secuencia, tiene que haber una lógica. Que la historia principal vaya vinculada con las historias secundarias, pero que la historia secundaria no pierda la esencia o no se pierda propiamente con la historia principal. Es que ese es el gran problema a veces de la novela, es saber vincular 2 o 3 historias. Usted lo ve en las películas, usted lo ve en las novelas. Aquellos que son noveleros, pues, hombres y mujeres, pues, en el cual pues, hay un personaje principal que llega a determinado lugar y hay personajes alternos, pero que tienen algún tipo de incidencia dentro de la historia principal. Queda criterio de ustedes cómo hacen ese proceso. Luego viene otro, lo que es la poesía. Pues a usted le gusta declamar, a usted le gusta describir ese proceso de poder presentar a través de cuartetos, de quintetos o de sextetos, eso ya quedará probablemente a criterio de usted, pues esa narración de los hechos reales o ficticios. Porque usted haga una poesía de su EPS. Es lógico, tampoco va a ser una poesía tan larga, pues, unas 3, 4 páginas, pero sí tendrá que manejarlo en base a párrafos. Y ahí es donde entra muy importante, propiamente, pues, cada una de las actividades. Y si usted hizo 3 actividades, pues usted podría hacer 3 párrafos o podría hacer 3 páginas, o uno por cada actividad, pero siempre haciéndolo en tipo prosa. ¿Verdad? Ahí sí es muy importante que usted conozca eso de la prosa o de los géneros literarios para poder presentar ese tipo de poesía. Porque como ya nos al inicio, hay que mantener la motivación, hay que mantener propiamente ese proceso de descripción. Que ahí usted ya le podrá dar ese sabor, esa sazón sentimental, ese sello personal, esa emoción, propiamente esa situación para describir su EPS. La idea es que si lo va a hacer en tipo de poesía, pues lo que lo vamos a leer, nos entusiasmemos. A la puchica, está interesante esta poesía del compañero de ingeniería, o del compañero de psicología o de económica. O sea, manejémoslo
En esa forma, en ese tipo, obviamente, hay que manejar estrofas, versos y todo eso, hay que manejar muy bien cómo poder presentar esa composición. Y si usted quiere, ¿se recuerdan cuando ustedes estaban en básico, se recuerdan? En básico, en diversificado, que en idioma español nos ponían a hacer poemas o nos ponían a hacer composiciones, ¿se recuerdan? Dentro de un curso de idioma español, pues nos ponían a hacer ese tipo de actividades. Y nosotros nos inventábamos una historia. Entonces aquí, o si usted quiere, pues puede, eso ya queda a criterio ya de usted, eso ya es observación totalmente. Entonces usted ve una poesía que a usted le llama la atención y usted la adapta adecuándose siempre a la historia principal de su EPS. Bueno, luego tenemos la crónica. Esto se maneja mucho en el área de ciencias de la comunicación, pero no significa que también nosotros lo puedan hacer. La crónica propiamente es un texto basado en un orden temporal, donde usted está narrando la historia, donde usted está contando. En este caso, pues se trata de que usted haga, por ejemplo, un periódico, en ese sentido. Y a través de ese periódico, pues usted presente propiamente el proceso, vaya narrando, describiendo cada etapa, cada actividad. Aquí sí, ojo, en este sentido, que también es una de las más largas, en ese sentido, porque aquí habría que hacer, ojo, en ese apartado, si usted va a hacer un periódico, eh, que las historias tengan secuencia, que la historia, usted hizo 5 o 6 actividades que empieza a describir la historia uno, pero que continúe con la historia 2, es como la parte uno. Usted ha visto películas en ese sentido. Por ejemplo, El Hombre Araña uno, El Hombre Araña 2, El Hombre Araña 3, o cuando usted venía a las secciones de Harry Potter. Pues, que las historias tienen propiamente secuencia, tienen una continuidad. O cuando usted miraba El Señor de los Anillos, pues, y en algún momento, en alguna de las apartados que usted hace, puede regresar. Por ejemplo, está contando la actividad número 3 y puede hacer un proceso de retroalimentación a la actividad número 1 para recordar de dónde viene esa actividad número 3. Este ya es el proceso que usted maneje. Por eso lo maneja mucho en el área de ciencias de la comunicación, probablemente donde se puede hacer un tipo de periódico. Luego tenemos propiamente el otro apartado que es parecido también a ciencias de la comunicación, donde es una noticia. Aquí la diferencia es que es un género periodístico donde se narra brevemente. En el anterior, en la crónica, la actividad es extensa. Cada una de las actividades se la van describiendo lo más extenso posible. En cambio, una noticia es parecida a un periódico, pero es una noticia más centrada a una determinada cantidad de páginas, de palabras, perdón. Entonces podría poner, bueno, voy a describir, voy a hacer por cada actividad una noticia. Y usted se la inventa. Es decir, había una vez o sucedió en tal lugar de Guatemala, en tal departamento, que un EPCista del área de la Mariano, de psicología, se le ocurrió hacer tal actividad. Y ahí usted va narrando la historia. Usted va narrando la historia de cómo se presentaba propiamente esta situación. Sí es muy importante, ojo, en ese sentido, presentar fotografías. Eso sí es muy importante. En la noticia es la que más debe llevar fotografías, porque usted está haciendo una descripción muy sencilla, una descripción muy específica de la noticia, pero necesita ampliarlo con fotografías, necesita ampliarlo con algún tipo de imágenes, para que la gente maneje ese proceso de interés hacia la historia que usted maneja. Y sí, aquí sí se maneja en una forma impersonal, sí se utiliza la palabra nosotros, la primera persona del plural, aquí sí, en esa parte de la única de todos los que hemos manejado anteriormente, donde se utiliza la palabra nosotros. Puede manejar el yo, pero ese yo a veces se vuelve una especie muy aburrido, muy tedioso. Entonces, usted tiene que también saber inmiscuir, saber de alguna forma cómo lograr que el público que vaya a leer su EPS participe, que se entusiasme, que se motiven a leer propiamente su EPS. Luego tenemos propiamente lo que sería el reportaje. Ha parecido también a ciencia de la comunicación, pero se maneja mucho en económicas también, en psicología, donde usted va a hacer una investigación propiamente extensa sobre una persona o un hecho. En este caso, pues usted sería el personaje principal. Usted podría ser como digamos, de alguna forma, el biógrafo de usted mismo, donde hay un personaje que está contando las anécdotas o las experiencias, obviamente, de este pesista. Pero en este caso tiene que ser utilizando el lenguaje de otra persona. Había una vez un psicólogo que se le ocurrió hacer tal cosa, y él desarrolló esto, y él planteó tal situación. O sea, usted lo narra propiamente utilizando en este caso, pues, la tercera persona pero la tercera persona del singular, o sea, él o ella, para poder hacer ese reportaje
de esa situación o de esos acontecimientos que se dieron. Luego tenemos propiamente lo que sería el otro apartado. Esto es lo que la mayoría maneja. Esto es lo que la mayoría les gusta hacer. La biografía. La biografía es la narración propiamente o la descripción de la vida de una persona. En este caso, pues ustedes hacen una autobiografía de ustedes durante el tiempo de su EPS. No nos interesa, con todo respeto. No nos interesa su vida, ojo en este apartado, su vida, y eso va para los demás apartados que vimos, ojo en ese sentido. En la narración tiene que ser solo los hechos que se dieron en su EPS. Con todo respeto, no nos interesa que si usted logró alcanzar el amor de su vida, que usted hacía su EPS de 10 de la mañana a 3 de la tarde, pero a las 5 de la tarde se reunía con X o Y personas y logró encontrar ese amor que usted anda buscando. No, eso no nos interesa. Eso no interesa en los EPS. Nos interesa propiamente qué fue lo que usted estuvo haciendo durante el desarrollo de su trabajo. Entonces, en este caso, la biografía probablemente es narrar ciertos apartados de su vida. En este caso, pues ese año, esos 2 años o 3 años que le llevó a hacer su EPS, pero enfocados únicamente al trabajo del EPS. Vuelvo a repetir, con todo respeto, y no quiero ofender a nadie. No nos interesa su vida personal, eso es parte. Pues, podrá incluir, ojo, eso es válido, eso no tiene nada mío, sino que no, pues podrá incluir apartados propiamente aquí, por ejemplo, esas actividades extras, ese EPS alterno, entonces ahí sí se permitirá ese apartado. Pero si usted quiere narrar esas experiencias secundarias, por decirlo de una manera. Entonces la biografía o autobiografía es que usted nos narre ciertos aspectos de su vida, pero en el tiempo que usted estuvo haciendo su EPS, desde que usted tomó la idea de hacer su EPS, volvamos a esas fechas, enero del 2025, se llevó todo el año del 2025 y todo el 2026. Esos 2 años, por decirlo de alguna manera, que llevó a hacer su EPS, entonces tiene que plasmarlo, tiene que presentarlo ahí. Y tiene que motivar a las personas a que lean su historia, a que lean su biografía. Ahí usted sabrá cómo hará ese tipo de presentación, cómo hará ese tipo de trabajo. Entonces, en simples palabras, ¿cómo usted lo va a redactar? ¿Qué basa su creatividad? Ahí, como les repito, la mayoría hacen un video, la mayoría hacen una sistematización o una relación de esos hechos en base a la creatividad. Ahí ustedes ven un EPS por el área de psicología, propiamente. En este caso, pues esta persona trabajó o hizo su EPS, propiamente, en el Hospital Roosevelt, en el aspecto de adultos. Son niños que sufrieron o sufren quemaduras, obviamente, en las épocas de fiestas, llámese en este caso Navidad. Y él a través de la musicoterapia pues llevó algún tipo de ayuda para que los niños olvidaran por un tiempo, olvidaran durante el tiempo que estuvo haciendo el EPCista, pues esas situaciones, esos problemas, como se da mucho, por ejemplo, en la casa Ronald McDonald, o en los hospitales, donde usted, si su EPS es un niño, probablemente, pues llevarles ese proceso durante esas 5 o 6 horas diarias, probablemente que usted va a estar trabajando, para que ellos se olviden. O si usted es del área de pedagogía, pues usted fue a la escuela del hospital y estuvo trabajando con ahí y ahí se está presentando sus hechos, está describiendo, hace ese proceso de decirnos qué fue lo que hizo durante los 3, 6, 9 meses, simplemente qué aprendió usted también en ese sentido, porque más de algo, vuelvo a repetir, es que lo más importante es que usted aprende ese proceso, porque aquí usted, en ese sentido, con esas experiencias le va a servir para poder tener ya un modelo, ojo, en ese sentido, a una especialidad, ojo, en ese sentido. En este caso ellos manejan arte terapia, por ejemplo. Entonces, eso le podrá servir, ojo, eso ya depende de aspectos personales, la especialidad que usted le quiera dar a su carrera. Se supone, no es una regla, pero se supone lo siguiente. En las carreras de licenciatura es donde nos dan todos los conocimientos generales de la carrera, en ese sentido, donde nos preparan con todos los conocimientos de la carrera. Ya la maestría es donde ya me especializo en cierta rama del conocimiento de mi carrera. Ejemplo, soy de Derecho, entonces me van a enseñar todos los derechos en el área de licenciatura. Ya en maestría ya me especializo en cierta rama del conocimiento, cierta rama del derecho. Por ejemplo, derecho laboral, derecho mercantil. Igual podría ser psicología. Pues, en la licenciatura me preparan en diferentes campos de la psicología, psicología industrial, psicología organizacional, psicología educativa, psicología social, por mencionar algo. Ya en la maestría, pues tengo ya una especialidad en psicología educativa con niños o psicología educativa para personas vulnerables o para personas de la tercera edad. Y usted ya va buscando su especialidad, pues, en ese sentido. Porque eso es lo que usted
pues, sobre lo que usted va a trabajar, pues, en el sentido. Igual nos vamos al área de ingeniería, usted le dan todos los conocimientos de las diferentes ramas de ingeniería, pero luego usted ya se especializa. Y eso tiene que ver mucho también con el grado académico que usted va a optar. Ese título, todos los títulos, ojo en este sentido, todas las carreras en las universidades salimos con licenciatura. Todos los títulos salen con licenciatura. Ya es donde ya el grado académico es distinto. Usted sale como licenciado en ingeniería, pero su grado académico es ingeniero en sistemas. Usted sale como licenciado en psicología, pero su grado académico es psicólogo industrial. Usted sale como licenciado en humanidades, pero su grado académico es pedagogo. Y así podemos ir con cada una de los campos. Y aquí viene una pequeña sorpresita que les tengo para la última clase. La universidad, no importa qué universidad sea, les van a entregar, cuando usted se gradúe, 2 títulos, excepto Derecho. Derecho les entregan 3. Ahí van a ver qué otro título les va a entregar a la universidad. Eso lo vamos a ver en última clase. Muy pocos saben o muy pocos desconocen propiamente que la universidad nos debe entregar por lo menos 2 títulos. Por ejemplo, en estos cursos libres de estos les van a entregar 2 diplomas. Entonces hay que saber presentar las implicaciones, hay que saber presentar las acciones, las lecciones aprendidas, qué fue lo que usted, ojo también eso dentro del proceso que usted va a narrar, usted va a describir, qué le está dejando a la comunidad, qué le dejó, por en este caso, por ejemplo, a los niños, cómo los niños lograron vencer ese temor, cómo lograron vencer esas terapias, en ese sentido, para vencer ese proceso de una quemadura, porque ustedes lo ven ahí, o qué fue lo que usted estuvo aprendiendo. Y al final, cuando usted, vuelvo a repetir, cuando usted vuelve a ver su EPS dentro de unos 4, 5, 10 años, usted vuelve nuevamente a ver esos videos y vuelve a ver su EPS y se recuerda de esas caritas. Y dentro de unos 10 años puede ser que se encuentre a estos niños. Y después, los niños no olvidan. Se recuerda de sus maestros de párvulo, sus maestros de primaria. Hay alguien, hay un maestro que a usted le dejó algo en su vida. Y cada vez que usted lo ve, pues es agradecido. Y ellos más de alguna vez lo van a reconocer. Tal vez usted no se recuerda de ellos, pero ellos sí se van a recordar de usted. Eso nos da en todas las ramas del conocimiento de ustedes. O los papás, ojo, los papás pues también son muy agradecidos, porque usted estuvo curando, usted protegió al tesoro más importante de la familia, pues, en ese sentido. Al igual que podría haber sido una mascota, es parte también de la familia. Entonces, ese es el proceso de saber narrar, ese proceso de saber describir. Como repito, es ahí donde se va a incluir todas las acciones, todo ese proceso que va vinculado al cronograma, va vinculado propiamente al proceso de las actividades, a ese proceso de las dinámicas que usted manejó. Vuelvo a repetir, y lo digo con todo respeto, perdón, no se trata de que usted nos describa sus vacaciones. Es que no veamos el EPS como vacaciones, que lamentablemente algunos sí lo ven como vacaciones. Yo no estoy diciendo que ellos trabajaron así, pero aquí tenemos un EPS del área de arquitectura. Ellos se fueron a lo que son los pueblos de Sololá, pues, a trabajar con la mancomunidad de pueblos de Sololá, pues, sí, alrededor del lago de Atitlán. Entonces ellos trabajaron su EPS y ahí están narrando todo ese proceso durante el tiempo que les llevó. Vuelvo a repetir, solo nos interesa esas 5 o 4 horas diarias. Ahí ya será propiamente ese proceso de cómo usted narre. Por ejemplo, ellos estaban en Sololá, en Sololá y tenían que viajar a San Marcos, la Laguna. Había que hacer ese proceso de traslado, ese proceso que tenían que hacer de transportarse de un lugar a otro, o si se quedaban viviendo propiamente en la comunidad. Pues. Entonces, es describir el EPS, no es narrar la historia de ustedes. Repito, con todo respeto, no nos interesa su vida personal, no nos interesa su vida amorosa, su vida del tiempo que usted tenía de descanso. No, eso no. Ellos lo utilizan como una forma de estrategia para poder vincularlo a su EPS. Pues. Pero ya depende de la creatividad, depende de la originalidad que usted maneje. Entonces, ese es el proceso de la sistematización, ese es el proceso propiamente de la recapitulación, propiamente de todo su EPS. Pues. Eso ya depende propiamente. Y eso es lo que ahora en muchas universidades, por ejemplo, aquí van a ver ustedes un video de la San Pablo, es así como ahora se presenta. ¿Se recuerdan la primera clase? Hablábamos propiamente de las documentatesis, hablábamos propiamente de los EPS documentados, pues es esto precisamente. Y con esto usted está evitando ese problema del plagio. Aquí, literalmente, pues, es impensable que usted plagie este capítulo. No me va a decir que usted va a plagiar el capítulo de la sistematización de otra persona que hizo un FPS. O sea, puede, si quiere, mire, con todo respeto, puede piratear el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, pero ya piratear el capítulo 4, eso sí ya no, aquí sí realmente sí no es válido.
Es que son las experiencias de usted, son las experiencias que usted obtuvo durante esos 3, 6, 9, 10 meses que estuvo trabajando. Entonces, es impensable, realmente es increíble que alguien piratee un capítulo de la esquematización. No, eso ahí sí ahí sí ya se ve que probablemente usted no va a ser ese buen profesional. Entonces, nadie describa presente propiamente ese proceso de su EPS que usted realizó, ya sea a nivel de licenciaturas, a nivel de maestrías o a nivel de doctorado. Ustedes recuerdan en la primera clase yo les decía que cada una de estas sesiones, cada una de estas clases que yo he dado a lo largo de estos años podría ser simplemente mi EPS, ese proceso de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. Yo tuve la dicha, la venia, la suerte que tuve buenos catedráticos que me prepararon bien. Ahora yo debo de continuar ese proceso. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve propiamente quedarme con el conocimiento? ¿De qué me sirve quedarme con esas experiencias, con esas anécdotas? Siguiendo el eslogan de la San Carlos, ir y enseñar a todos. Compartamos, seamos empáticos, transmitamos los conocimientos a otras personas. Claro, eso ya dependerá propiamente de la forma en que ustedes lo utilicen, la forma en que ustedes planteen ese tipo de estrategias. Bueno, yo aquí les di 9 estrategias, 9 procesos, pueden haber más, pueden haber otros procesos, páginas de qué fue lo que usted estuvo haciendo durante el tiempo que le llevó a hacer su EPS. Repito, desde que usted tomó la decisión de trabajar hasta que usted entregó o hasta que usted le dieron ese famoso finiquito propiamente en la presentación del trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Solo permítame un momentito. Bueno, en lo que me logro salir aquí de la sesión. Entonces, por el momento, si quieren, levanten la mano, porque no puedo ver el chat, que no puedo regresar a la sala con ustedes. Entonces, ¿hay alguna duda que ustedes quieran plantear? Por el micrófono, no puedo ver ahorita el chat, solo en lo que me logro salir de aquí. Ahí ya voy saliendo. Bueno, entonces, ¿algo que ustedes quieran plantear? Aclaro todas sus dudas. Perfecto. Levanten la mano porque ahorita no puedo ver el no puedo ver el chat porque no es de ti. Ahorita ya logré. Aquí ya me voy a salir de aquí. Ahí está. Bueno, entonces, escucho sus preguntas, escucho sus dudas que ustedes tengan al respecto para poder aclarar eso. Sin miedo, sin temor. Como les he dicho, sáquenme los conocimientos, sáquenme la experiencia, sáquenme la sabiduría que tengamos. Hoy era una de las clases más cortas, por decirlo de alguna manera, porque este capítulo es uno de los más cortos, en ese sentido. No hay que mayor tiempo. Entonces vamos a tener casi una hora, hora y cuarto. Es una de las clases más cortas de todo el curso. Entonces, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran repetir. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar, sin miedo, sin temor, vuelvo a repetir la información para aquellos que entraron tarde. No vamos a tener clases, repito, el próximo sábado 12. No hay clases porque es sábado de Dolores. Y tampoco vamos a tener clases el 19, dentro de 15 días, porque es sábado de Gloria. Estamos regresando hasta el 26 de abril. O sea, dentro de 22 días estamos regresando. No se preocupen, siempre van a tener sus 8 clases normales. Entonces regresamos el 26, ahí vamos a ver el tema del voluntariado, en ese sentido. Luego, el 3 de mayo, vamos a ver el tema de la evaluación, cómo se evalúa el EPS, y terminamos el curso el 10 de mayo, con la presentación del informe final de EPS. Ahí están sus 8 sesiones, sin problema y sin ningún inconveniente. Pero los próximos 22 días, los próximos 2 sábados, no tenemos clase para que la apunten. Aquellos que tengan el calendario de Google, propiamente les llega la notificación, hagan caso omiso de la notificación del 12 y del 19, hasta el 26 que regresamos. Esta es la primera información. Y la segunda, aquellos que tienen acceso a Weddy, simplemente en Weddy ya está subido su examen parcial y su examen final. El examen parcial son 4 preguntas, son de falso o verdadero, en ese sentido, ahí usted tendrá que analizar. Tiene 2 oportunidades para mejorar la nota. Si usted en la primera saca 20, el examen vale 40. Si usted saca 20, tiene oportunidad para poder hacer nuevamente el examen. En la segunda oportunidad, usted sacó 40, se queda con los 40. Si usted a la primera sacó los 40, ya con una vez, porque el examen vale 40. Entonces, no puede mejorar la nota, pues, no hay necesidad de volver a hacerlo. Y luego está el examen final.
El examen final son 3 preguntas, no son preguntas difíciles, más que todo es un proceso de evaluación del curso. Es decir, no hay complejidad en el tiempo. Ese les vale 30 puntos. Ahí tenemos entonces los 100. Ya solo sería de complementarlo con la asistencia, que ustedes hayan participado por lo menos de las 8 sesiones en 6, en ese apartado. Entonces, eso tiene fecha tope hasta el 1 de mayo. Fecha tope. Háganlo antes, no nada les cuesta hacer esos 2 exámenes en menos de 5 minutos lo hacen. Pues háganlo antes en ese sentido y situación. Y entonces yo el 2 de mayo hago los cuadros, el 3 de mayo los subo al programa de cursos libres y los subo a la facultad de ingeniería para que en el mes de mayo, no sé cuándo, si no sé cuándo, les lleguen los 2 diplomas. Eso sí ya no sé, eso sí ya no sé cuándo. Eso, porque ya depende de la cosa, tengan un poquito de paciencia. Entonces, que son alrededor de 300 cursos libres, la cantidad de personas que hay. Entonces, tomamos un poco en consideración al programa de cursos libres y un poco en consideración a los programas de cursos libres de ingeniería. Les va a llegar su diploma, siempre y cuando haya ganado el curso, pues, para que ustedes puedan recibir esos 2 diplomas y hacer el uso que ustedes quieran de esos 2 diplomas. Entonces, esas son las 2 informaciones que tengo que dar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Estamos prestos para que avance si hay algo en el chat. A veces a algunos les gusta escribir en el chat. Bueno, no hay problema, Emilio, no hay problema en ese sentido. Bueno, entonces estoy aquí presto a poder escuchar y si no, pues, como digo, era una de las clases más cortas en ese sentido. Entonces, ustedes determinan, ustedes plantean propiamente qué es lo que puede suceder. Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas con respecto a la clase del día de hoy, pues damos por finalizada la sesión número 5. Como les dije a los de tesis y se los digo a ustedes, les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Por favor, tengan cuidado. Usted no sabe qué es lo que pueda pasar. El país necesitamos nuevos profesionales, necesitamos profesionales de ustedes. Entonces, con tranquilidad, con seguridad, por favor. Queremos que usted regrese sin ningún problema y que su familia también regrese sin ningún problema de estas fiestas. Si se va a ir al puerto, a las montañas, a donde sea, pues siempre con seguridad, con precaución. También hay muchas, algún tipo de enfermedades, sentido. Entonces, por favor, siempre con precaución, porque lo queremos ver justamente dentro de, ya se va, los queremos ver para poder finalizar este curso. Entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy. Mañana a las 10 de la mañana, como siempre lo hacemos, va a estar subida en Wedi, la clase grabada, por si ustedes gustan, y también ya va a estar subido el mosaico de la próxima sesión, que es el tema del voluntariado. Entonces, no se preocupen, no hay nada para Semana Santa, no hay ningún tipo de proceso, háganlo antes. Aquellos que no hayan hecho la tarea 1, háganla, obviamente, y aprovechen a hacer los exámenes para que puedan entrar a los diplomas. Pues para mí ha sido un gusto, un placer, un honor, muchas bendiciones, siempre con cuidado, y nos estamos viendo entonces dentro de 22 días. Repito, nos volvemos a ver hasta el 26 de abril. Dentro de 22 días nos volvemos a ver. Éxitos, triunfos y muchas bendiciones para ustedes.